Bueno, buen día, gente. Buen día. Vamos a hablar acerca del rechazar el rechazo. Tiene una diferente perspectiva de lo que uno se imagina. Es no dejar que uno defina quién eres, ¿sí? Es decir, si alguien te rechaza, ya sea una relación de amistad, ya sea una pareja, ya sea alguien con quien quieras haber conquistado, ya sea un grupo de amigos o ya sea en algún negocio, lo que sea, es que ese no defina quién verdaderamente sos, ¿sí? Un punto clave para entender lo que es el rechazar el rechazo es no hacerle mal a nadie, ¿sí? Es decir, cuando digo rechazar el rechazo, significa que a esa persona no tenés que hacerle el mal más allá de que te haya dicho que no. Ese es el primer punto para entender. Si vos querés algo para vos que sea bueno, el primer paso es no hacerle el mal al otro, ¿sí? Porque todo lo que vos hagas o desees en mal para otra persona, después se te devuelve, ¿sí? Así que, en primer punto, eso. Volviendo a la definición de rechazar el rechazo, o a lo que yo por lo menos siento acerca de eso, que también lo saqué de un libro, que voy a dejarlo en la descripción del video, acerca de rechazar el rechazo, en sí tiene otra perspectiva, como lo dice el libro, pero yo le di un toque más profundo, un toque más personal. Es no asumir el rechazo como parte de tu valor personal, ¿sí? Es tomarlo como una opinión, una circunstancia, una situación que puede haber generado el rechazo, ¿sí? Pero no quiere decir que sean tus valores ese no. Lo mismo que, por ejemplo, si estás en la escuela y desaprobas una prueba. Lo que pasa es que cuando desaprobas una prueba, que sentís que la profesora te odia o que no tomaron en cuenta ciertas cosas, a veces puede pasar que te desaprueben sin querer. De hecho, me ha pasado que me desaprobaron pruebas y que por ahí no me corrigieron un punto y al final estaba aprobado, pero generalmente uno lo toma como muy personal y es justamente eso lo que quiero oír, es que no lo tomes personal. Es no dejar que el rechazo te detenga o te defina, ¿sí? Siempre que vos te rechacen o ocurra un fracaso, algo que la vida te diga que no, o las personas te digan que no te frenes, ¿sí? Y que tampoco te defina quién sos, sino que tomes vos eso. Cuando digo eso me refiero al no, al rechazo o al fracaso, que lo tomes como un impulso, como sacarle algo bueno, algo positivo, ¿sí? En conclusión, es seguir adelante en la vida, es seguir avanzando. Dentro del área personal, me acabo de hacer varios ejemplos. En el área personal es no dramatizar las cosas. Por ejemplo, y de hecho me ha pasado mucho, que por ejemplo quería encajar en ciertos grupos de amistades y no encajaba porque a veces, por más que vos seas buena persona, por más a veces que vos tengas buenos valores, que hagas bien las cosas, no vas a encajar en todos los grupos. Y no quiere decir que tus valores sean malos. Entonces es justamente esto lo que yo quiero decir. Implica también aceptar la experiencia del rechazo como algo natural e inevitable. Entiendo que el rechazo no es bueno para nadie, pero a veces para nosotros mismos podemos sacarle provecho en algo, ¿sí? Nos permita impulsar, crecer o ver esos detalles que hicieron que, que, que nuestros valores estén alejados de la opinión, ¿entienden? Por eso quiero decir que la opinión tiene que estar alejada de los valores que vos tenés, ¿sí? Porque a veces puede ser, como digo, buena persona y opinen mal de vos, y no quiere decir que vos estés mal. Entonces, sin permitir que te afecte negativamente la autoestima o la percepción de uno mismo. Es justamente lo que vengo diciendo, ¿sí? Es como liberarse un poco del juicio ajeno, ¿sí? Y empezar a creer un poco más en vos y en tu convicción de tus valores. Específicamente hablando en eso. Ejemplo, no dejes de ser una buena persona si te dicen que sos una mala persona, porque vos sabés que estás siendo una buena persona, pero tenés que tener esa convicción y esa verdad de que estás siendo una buena persona, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si te dicen que vos sos una mala persona y hubo ciertas actitudes que estuvieron mal, es momento de replantearte y tomar ese rechazo como para ver qué es esa crítica, si te puede impulsar o si verdaderamente te puede hacer ver algo que vos no veías. Entonces eso también es muy bueno, ¿sí? Y es por eso también importante que la gente se quede hasta el final del video, porque cada cosa que voy explicando también tiene
no quiero decir como una justificación, pero tiene como diferentes contextos lo que estoy explicando, porque a veces rechazar el rechazo no es para todas las circunstancias. Entonces, volviendo al tema, en el área personal, es entender que no le vas a agradar a todos. Y eso está bien no agradarle a todos. De hecho, a veces me pasa que digo, creo que mi problema a veces es ser demasiado amable con todo el mundo. Pero a veces también me pregunto si es un problema o no. Esto también va desde una perspectiva muy propia, pero en conclusión es, mientras vos no le hagas mal a nadie, vas a ver que también se te vienen las cosas buenas a tu vida, ¿sí? Entonces es muy importante eso, que cuando vos también quieras pedir algo en tu vida que sea positivo, también lo pidas para otros. Es algo esencial, porque a veces pasa esto, que uno quiere pedir, por ejemplo, quiere orar, pedirle a Dios, y siempre piensa en uno, y a veces al ser tan egoísta te pueden pasar cosas negativas. Hay que pedir para uno y para toda la humanidad. Eso es sumamente importante. De hecho, a veces todo lo que es el tema de la Biblia o lo que es Dios, no paran de decir que ames al prójimo, ¿sí? Entonces, creo que está bueno también ver eso, ¿sí? De que te ames vos y que aceptes el rechazo, pero que no permitas que eso te defina, ¿sí? Por eso justamente aceptarlo, pero rechazarlo. Es un poco controversial el tema, entonces eso también hace como que vos también puedas ver una perspectiva bien a tu manera. Después es mantener tu convicción de tus valores alejado de esa opinión ajena. Bueno, ya lo volví a repetir. Así que sigamos con la siguiente área de la vida, ¿no? Que son las relaciones, la amistad, la pareja o la sociedad. Incluso a veces me ha pasado que dije, bueno, che, y si pruebo y saludo a gente que pasa por la calle, que por ahí tipo, no sé, venía caminando solo y me cruzo una persona y le digo, hola, ¿todo bien? Pero solamente para saludar y seguir pasando, solamente para, hola, como para entender que, decir, bueno, che, si yo soy tímido, trato de intentar algo para que se me vaya un poco la timidez. Entonces, bueno, eso también es importante, ¿no? De más allá de que vos esperes si esta persona me rechaza o no, que intentes, a ver, para sacarte esa duda, ¿sí? Porque a veces el arrepentimiento, o a veces el no saber qué va a pasar y no lo intentás, después el arrepentimiento, la duda, la incertidumbre te va a quedar para toda la vida y vas a decir, che, y si lo hubiese intentado, ¿qué hubiese pasado? Eso te va a sacar mucha energía y la verdad que no hay mejor momento que intentarlo más allá de que te lleguen a decir que no, porque a veces uno puede presentir que te pueden decir que no, que te pueden rechazar, que te puede ir mal, pero intentarlo de verdad que ya te ayuda mucho y te ayuda a ver muchas cosas diferentes, ¿sí? Porque ya después vos la próxima podés ver qué es lo que te equivocaste y podés revertirlo. Esa es la de las mejores formas que podés ver vos ante un problema, ¿sí? Pero bueno, en base a las relaciones, ¿sí? A veces pasa que se genera un tema de compatibilidad que a veces no se encaja, ¿viste? Es como decir, a veces tus valores no son compatibles con los de otros, con las de otras personas. Porque vuelvo a repetir, cuando yo incluso quise estar en grupos que me parecían de lo mejor o que era lo que yo me esperaba, cuando quise encajar me di cuenta que la verdad que no era lo que esperaba y al final me di cuenta de que no estaba errado yo. Quizás a veces vos tenés un nivel de conciencia mucho más elevado, pero bueno, a veces eso pasa también mucho con las personas que son muy inteligentes, que saben mucho las cosas, pero y se dan cuenta de que a veces cuando ven a personas ya las analizan de antemano y ya saben si es lo que realmente les serviría para su vida estar con esas personas. Entonces, bueno, otra cosa que me parece importante acá también, a veces a mí lo que me pasaba cuando quería encajar en grupos y todo demás, quería buscar aprobación. Y yo a veces después me preguntaba, ¿necesito esta aprobación? Esto me pasó un tiempo después de querer encajar y tal.
en grupos, me preguntaba, ¿necesito la aprobación de verdad para vivir feliz? Uy. ¿Necesito la aprobación de otras personas para ser feliz yo? ¿Necesito que alguien defina quién soy? Entonces ahí como con estas preguntas me empecé a entender de verdad quién verdaderamente era y qué verdaderamente necesito yo para mi vida. Y ahí te empezás a conocer un poco vos también. Eso está bueno. Después, la idea es aprobarte vos primero justamente y después ver qué personas consideras vos que te pueden llegar a aprobar o qué personas consideras vos que son buenas para tu vida y tus valores, ¿sí? También es esto, ¿no? De que a veces si vos querés hacer una relación de amistad y esa persona no quiere o demás, está bien. Creo que hay que aceptar eso y hay que seguir intentando. Si vos querés seguir buscando amigos o demás, es seguir intentando nuevas relaciones sin miedo a ser rechazado. Porque de las 100 personas que puedes preguntar, quizás haya 5 que te digan que sí. Quizás haya 5 personas que después vayan a ser el resto de tu vida tus mejores amigos. O quizás, no sé, si querés buscar una pareja, de las 100 veces que intentaste algo, quizás en la 101 va a funcionar. Creo yo, es mi opinión. Esto no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta. Soy un ser humano, me puedo equivocar en muchos consejos, me puedo equivocar en muchas definiciones, me puedo equivocar de lo que vengo diciendo en el video, la comunicación, me puedo equivocar, puedo errar muchas palabras, pero siento que estos consejos, o por lo menos tratar de tener una charla que se note como cercana, puede hacer que quizás a vos te ayude y te inspire un poco a seguir intentando y a conocerte más. Creo que esa es la clave, ¿sí? Preguntarte si verdaderamente necesitas la aprobación de otros o si verdaderamente... Y acá es una pregunta que corté así, pero necesitas... Acá tengo una pregunta, ¿sí? ¿Necesitas validación para seguir tu camino y tu propósito? ¿Necesitas sí o sí que todos te quieran? Yo al darme cuenta de esto es que me di cuenta de que al fin y al cabo uno es la vida y que es importante generar vínculos que sean sanos, ¿sí? Y que sean semejantes a tus valores, ¿sí? Porque a veces queremos encajar en grupos o en personas que de por sí no tienen tus valores, pero querés encajar de igual manera para sentirte aprobado. Entonces eso después no solamente después te puede hacer peor, sino que muchas veces incluso te terminás perdiendo vos mismo por otros. Entonces es importante eso, ¿sí? Que vos encuentres tu propósito y que lo intentes. Que lo intentes y que vos podés. Todos podemos. Creo que la importancia es hacer las cosas con amor, ¿sí? Y no con temor. Para cerrar, que estoy ahora más o menos improvisando, quiero decir que te quedes con esta frase. Hacé las cosas con amor y no con temor. Porque el amor también es parte de la fe y de la convicción de que te venga el bien. Y el temor es otra fuerza muy potente, pero es la fe para el mal, es la convicción de que te ocurran cosas malas. Lo importante es hacer las cosas con amor. Les mando un fuerte abrazo y ahora sí nos vamos a estar viendo en próximos videos, si es que ustedes lo permiten. Chau, gente.